A ver, en los últimos días se ha hablado mucho que México se está militarizando y nadie te da una definición de qué es militarización. Entonces yo me puse a pensar, a ver, vamos a ver si México está militarizando de acuerdo a los análisis, a las definiciones de gente que sabe del asunto. Entonces me metí a investigar y me encontré varias definiciones. La primera data del año de 1937, que fue una definición que proporcionó un historiador, poeta y veterano de la Primera Guerra Mundial, el alemán Alfred Wachts. Él ya murió en 1986, pero él dijo que el militarismo es una dominación de los militares sobre los civiles, una preponderancia indebida de las demandas militares y un énfasis en las consideraciones, espíritus, ideales y escalas de valor militares. 41 años después, el profesor de la Universidad de Columbia y experto en asuntos de seguridad mundial, Michael Clare, escribió un artículo en donde definió militarismo como la tendencia del aparato militar de una nación que incluye a las Fuerzas Armadas, las agencias paramilitares de inteligencia y burocráticas asociadas, a asumir un control cada vez mayor sobre las vidas y el comportamiento de sus ciudadanos. Y también para los objetivos militares, que es la preparación de la guerra, la adquisición de armamento, el desarrollo de industrias militares y de los valores militares, que es la centralización de la autoridad, la jerarquización, disciplina y conformidad, combatividad y xenofobia, se busca dominar cada vez por medio de estas ideas la cultura nacional, la educación, los medios de comunicación, la religión, la política y la economía a expensas de las instituciones civiles. Este hombre, Michael Clare, anotó que el común denominador de estas y otras definiciones del militarismo es el exceso, el creciente dominio de los militares sobre las instituciones civiles con la concomitante debilitación de las libertades individuales y las formas democráticas para la toma de decisiones. Y años después, en 1991, un profesor de la Universidad de Melbourne en Australia, llamado Richard Tanter, que es experto en armas nucleares y desarme, escribió en su tesis doctoral que en términos general se entenderá que un Estado o sociedad está en proceso de militarización si presenta al menos una de las siguientes 5 características. La primera, un aumento en el tamaño, costo y capacidad coercitiva de las Fuerzas Armadas, policías y agencias de seguridad. 2, un mayor papel político de los militares. 3, un aumento en la confianza del Estado en la fuerza organizada dentro y fuera del país para asegurar sus objetivos políticos en lugar de la hegemonía ideológica y la negociación. 4, un cambio en la cultura hacia valores y creencias que apoyen más efectivamente la violencia estatal organizada. Y 5, aumentar la alineación o alianza militar ofensiva con otros estados o el uso de la fuerza externamente. Recuerden, uno o más de estos 5. Hace unos días, el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, escribió en su reporte especial la militarización en México hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022, que 2007, en el gobierno del panista Felipe Calderón, hasta la fecha, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas incrementó 60.5% en términos reales, una cantidad superior al destinado a las secretarías encargadas de la seguridad pública a nivel federal. ¿Qué deduzco yo con base en estas definiciones y con base al presupuesto asignado a todo esto? Que México, desde 2007, está sujeto a un proceso de militarización que tarde o temprano, lo querramos o no, va a debilitar la de por sí muy débil democracia nacional. Es mi deducción con base en definiciones de expertos y no ocurrencias, como estamos oyendo muchas ocurrencias por allá. Guillermo.
Basado en esos argumentos, en esos conceptos, además son interesantísimos porque describen la forma. Cuando hablamos de militarización, luego podemos cometer el error de referirnos a las dictaduras argentinas o chilenas. No, no, no. Bajo esta consideración técnica, vamos a decirlo así, estamos en un proceso de militarización que lo que pone en riesgo es precisamente esta diferencia. ¿Atendemos la seguridad pública con gente profesional o le damos tanto poder al ejército que ellos terminen siendo el poder? Eduardo. También pienso que alguno de estos requisitos o señalamientos de cuándo se puede considerar que un Estado se está militarizando, pues se está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Entonces, sí pareciera que vamos hacia allá y desde luego desde la presidencia de Felipe Calderón, ¿no? Y esto va creciendo, ¿no? Yo discrepo contigo. No vamos hacia allá. Ya estamos allá. Cuidado. Bueno, okay, Porfina. De las 5 características que mencionas, yo por lo menos reconozco 3 que son actuales ahora en nuestro país. Por ejemplo, el aumento en el tamaño, en el costo y la capacidad, como estaba señalando. Se habla de que este año ha habido solamente en este año un 12% de aumento del personal en la Guardia Nacional y también un mayor papel político de los militares, como lo vimos esta semana del titular de la Defensa, Crescencio Sandoval. Y también yo diría que este cambio en la cultura hacia los valores y creencias que apoyan más efectivamente la violencia organizada, porque ya vimos toda esta semana que todos dijeron que lo que necesitamos es que el ejército esté en las calles. Para concluir, Guillermo, nos queda menos de un minuto. Y una cosa interesante es que en este proceso donde ya estamos, que es de una militarización, con esos 3 escenarios que pones en la mesa, lo que me da de reflexión es qué papel va a jugar cuando se enfrentan ante los delincuentes. Son altamente pasivos y vemos cómo eventualmente los delincuentes se salen con la suya. Bueno, lo que yo creo es que para evitar este proceso debemos ser más ciudadanos y ciudadanos activos y pedir que no se esté siguiendo este desarrollo que puede tener consecuencias funestas para nuestro país.